Presentamos a Andrés Aciaín, que es economista y titular del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Hola, ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo vamos? Bien, buenas tardes. ¿Cómo Y están? a Nicolás del Caño, dirigente del Frente de Izquierda de los Trabajadores. ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal, Nico? ¿Bien? Bien, ahora sí, me dice la gente de producción, si les parece, los invitamos a ver el informe que preparó la producción sobre la inflación de comienzo de año. Según el Observatorio de Datos, una familia tipo necesitó más de 7.300 pesos para no caer en la indigencia. Durante el último mes de 2017, la canasta básica aumentó 1,4%. Esto tiene un impacto muy fuerte, por supuesto, en el bolsillo de los sectores populares. Los aumentos como iban a venir y bueno, siempre es un poco de lo mismo. Siempre es más de lo mismo, lo paga la clase obrera, siempre termina pagando todo, ¿no? Los ajustes de este gobierno, el anterior y siempre lo mismo. Y eso se traslada a la bronca que ya hay acumulada. Digo, hay un sector muy importante que, lo reflejan esas encuestas, pero uno en la calle, los compañeros, por ejemplo, dicen en muchas fábricas ya no queda gente que defienda a Macri. Y es un golpe al bolsillo, más que nada eso. Todo aumenta, mucho más. ¿Cuánto estiman, Gabriel, la inflación de diciembre? ¿Ustedes ya tienen una estimación? ¿Han cerrado? Sí, efectivamente, 2,6% la estimamos, con una inflación núcleo de 1,5%. Esta inflación vendría a ser las más altas de las observadas desde abril del pasado año, ¿no? Vamos a promover una acción judicial cuestionando el aumento porque se soslayó la convocatoria previa a una audiencia pública. Y cuando la Corte dice que las audiencias tienen que ser deliberativas, tenemos que recibir la información antes para analizarla y para poder contestar, para decir si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, para hacer propuestas. Bueno, nosotros creemos que esos aumentos son exorbitantes. Si hablamos de un 600% más otro 100% en lo que va del año que viene, estamos hablando de una cifra altísima. Comparémoslo con los ingresos de la gente, comparémoslo con las jubilaciones, comparémoslo con los sueldos. El impacto sobre la inflación está a la vista, digamos. Los indicadores te muestran para fin de año, del decía 2,6, nosotros nos da un cálculo 2,8, pero te muestra que vas a tener una inflación muy alta que anualizada sigue en registros muy altos. Este año 2017 cierra en 24-25%, que es la inflación que tenías en el año 2015. Ya estamos entonces, como les decíamos, con Andrés Aciaín y con Nicolás del Caño. Andrés, arranco por vos en virtud de que el informe era en materia inflacionaria, sos economista. Hoy Fiel decía que la inflación de diciembre había llegado, si yo no estoy equivocado, el 4%. Y la pauta inflacionaria del gobierno pre-tarifazos en transporte es del 15%. ¿Qué decís de eso? Sí, mira, yo creo que la pauta del gobierno era del 12%, la corrieron al 15% en línea con el presupuesto. La pauta nuestra estaba del centro de estudios más cercana al 20%. Y nosotros creemos que va a estar en ese orden, ¿no? Si uno mira los números finos. Obviamente todo esto no es matemático, porque acá se dice la suba del boleto de colectivo impactará entre 1,7 y 2 puntos en la inflación acumulada. Primero, eso no le pega igual a todo el mundo, ¿no? O sea, acaso gente que labura, por ejemplo, limpiando locales, tiene que tomarse tal vez 4 o 5 transportes de lugar a lugar, no entra en esto de poder usar durante un término de hora porque tiene un tiempo de trabajo, digamos, entre otros. A esa persona por ahí le destruye la fuente de trabajo, afecta, digamos, de manera muy diferente, sobre todo golpea mucho más a los sectores de más abajo, que el costo y lo que gastan en transporte en proporción de su ingreso es mucho más alto que el promedio de la población. Tiene todos esos puntos. Pero además, para el promedio también, porque cuando vos haces toda esta batería de aumentos previa a la paritaria, obviamente vos exacerbás los reclamos genuinos de los sindicatos de querer recomponer el salario. Y si la pauta de paritaria se le escapa al gobierno, también la proyección de inflación va a ser más alta porque sabemos que los empresarios los salarios lo pagan con una mano y después lo pasan a precio. Entonces, claro, me parece que estamos en una coyuntura que es difícil hacer el pronóstico de cuál va a ser el impacto general. En general, todos estos números que tiran, ¿qué hacen? Te miran el porcentaje que mide el INDEC, cuánto pondera el transporte, te dice, hacen una cuantita de multiplicación, digamos, no hace falta poner una consultora, la hace cualquier pibe, digamos, ya en séptimo grado, es regla de 3, ¿no? Y te dicen, va a ser el 2%, el 1,8%. No es tan lineal, porque ese es el impacto inicial en un índice preestablecido. Primero, no todo el mundo entra en ese índice, y después hay mecanismos multiplicadores. Ahora aumenta el transporte, aumenta las tarifas eléctricas, hubo una devaluación que le va a impegar a los precios de los combustibles, a precios, digamos, de algunos insumos importantes en términos de producción.
todo eso después tiene una segunda ronda, ¿no? Que va a estar en los traspases a precio, en la discusión paritaria, y ahí creo que se va a definir un poquito la orientación. El gobierno ya de por sí, bueno, la paritaria la quiere poner un pie en la cabeza, pero hay que ver si tiene la fuerza o no para avanzar en ese sentido. Nico, de eso te quería hablar, porque el gobierno plantea un 15%, estimo que los sindicatos van a pedir más que eso. ¿Crees que puede ser un disparador de la conflictividad en este año? Sí, yo creo que sí, que ya el 2018, si lo vemos de un punto de vista, comenzó en los últimos días de diciembre con lo que fue la reforma previsional y todas las movilizaciones que vimos el 14 y el 18, no solamente la de la plaza, que fue multitudinaria, sino también los cacerolazos que se dieron durante la tarde-noche en todo el país. Y yo creo que en ese sentido, tanto la reforma laboral como lo que está hoy afectando todas estas medidas de los tarifazos y demás, van a generar. Y ya el hecho de que el gobierno marcó una modificación en su pauta, dando por hecho un fracaso en la política que había tenido Sturzenegger de tasas altas y con eso planchar la inflación, es decir, perjudicar por supuesto a las grandes mayorías populares y dar un gran festival para la timba financiera. Eso corren al 15%, pero fíjate, la CGT... hoy se conoce que el dato que da la CGT sobre la inflación del 2017 fue del 27%. O sea, la CGT dice que fue más del 27%. Es como una autoincriminación, porque ellos mismos, muchos sindicatos, pidieron mucho menos que el 27%. Y entonces ya tenés una pauta de lo que se perdió en el 2017 y la expectativa de este año, que bueno, todo el mundo sabe que si ponen el 15% jamás va a ser eso, ¿no? Y eso inclusive se dio un día después de que el Congreso votó el presupuesto. Nosotros lo rechazamos, por supuesto, un presupuesto que estaba planteado en función de generar una mayor carga, ¿no?, hacia el endeudamiento y presupuestar hacia la educación y la salud pública realmente cada vez menos en términos reales, ¿no? Yo quería también meterme en el debate, retomando, 27.12 estaría dando la CGT, 26.5 está dando más o menos el ISTEGA, el Instituto de Trabajo y Economía Germán Abdala, que viene relevando muy bien también la inflación, y 26 o 26.3 en realidad, está entre 26.3 y 26.4, Fiel, un organismo estrictamente ortodoxo, está dando inflaciones también 10 puntos por arriba de la meta. Yo la verdad es que le quiero preguntar a ambos si, no es hora de rediscutir en Argentina otras formas de control de precios que no sea la tasa de interés. Sí, yo creo que, mira, el programa de metas de inflación en Argentina no existe. Te digo, es humo. Nosotros lo llamamos meta de paritaria. ¿Tá? Banco Central, la inflación ni se entera lo que hace, digamos. En realidad, la inflación en Argentina tiene una inercia muy grande, o sea, contratos ya relativamente indexados. Ustedes cuando van a pagar un contrato de alquiler, le enchufan un par de aumentos por la duda y nadie se fija la tasa de interés ni qué hace Sturzenegger, ¿no? Y después sobre eso se montan shocks, que son los tarifazos, las devaluaciones, ¿no?, que le dan golpe. Y el dólar, cuando lo bajan, lo retrasan, pausa un poquito la inflación, cuando lo suben, la acelera. Esa es la dinámica y eso viene pasando hace 6 años, 7 años. No se integra la tasa de interés. Es más, la inflación maneja el Banco Central, porque cuando la inflación sube, el Banco Central sube la tasa de interés, y cuando la inflación baja, el Banco Central baja la tasa de interés. Es al revés. La inflación maneja Sturzenegger y Sturzenegger no maneja nada. Lo importante, digamos, del programa de metas de inflación es que se usa para dos cuestiones. Una se usa para fijar una tasa de interés muy alta, que tiene que ver con un intento de estabilizar el dólar y generar ingreso de capital especulativo, al estilo de lo que fue muy parecido a la tablita de Martínez de Oz, incluso más que la convertiría, porque era en un proceso inflacionario más alto, pero muy parecido. Y segundo, es una meta de paritaria. ¿Tá? Entonces se tira una meta de inflación que se le pone bombo y platillo, que es la meta oficial, no sé cuánto, y después se va a decirle a los sindicatos, la inflación va a ser tanto. Entonces se trata de discutir ahí. Ese es el objetivo real, o sea, es de meta de paritaria, no es meta de inflación. No la creía nadie porque le pifiaron por 15 puntos la primera vez, o más, si contás la pata mínima. La segunda por más de 10 puntos, ya no creía nadie, y ahora tiraron esto como para hacerla más creíble y salir a decirle a los sindicatos va a ser del 15, que es también humo, digamos. Nosotros nada más cerca del 20. Sí, yo digo, creo que ahí hay varios aspectos, ¿no? Y creo que el que vos señalás es el más importante en el sentido que para combatir la inflación, lo primero es que el salario tiene que estar como mínimo en lo que cuesta la canasta familiar, que hoy está muy lejos de eso para la mayoría de los trabajadores,
gran mayoría, y en función de eso tener indexarse automáticamente, ¿no? Cosa que el gobierno plantea. Ahí no vas a combatir la inflación, ahí vas a generar un buen salario. Vas a combatir las causas y las terribles consecuencias que tiene para las mayorías populares la inflación. Ganar poder adquisitivo, digamos. Claro, yo creo que eso es lo fundamental de parte de las mayorías populares. Es decir, no se trata, es decir, en este caso coincido con vos, se pone un techo en las paritarias cuando se dice el 15% de inflación. Es más, el gobierno había puesto como meta de paritaria el 11% que había firmado Schiaretti en Córdoba con el Sindicato de Empleados Públicos cuando estaba la meta anterior. Entonces yo creo que ahí está lo primero, creo que hay que tener en cuenta. Y después, me parece si querés, yo te puedo tirar una mínimo, pero me parece... 15 segundos cada uno. No, que en términos de política antiinflacionaria, digo, hay muy variadas, ¿no? Pero en general hay que hacer básicamente todo lo contrario que está haciendo el gobierno. Evitar los shocks, los tarifazos y después tratar de generar acuerdos sociales, control de precios para ir la puja nominal, la inercia, irla bajando de a poco. Digamos, todo lo contrario que se está haciendo en política inflacionaria. Nico, 10 segundos. No, déjame decirte, porque me quedé con la foto que vos habías mostrado de Vidal. Sí. Y por ahí se ponen noticias irrelevantes. Y yo tuve una noticia muy relevante que, por ejemplo, los diputados del Frente de Izquierda que acaban de asumir en Jujuy, aportaron 200.000 pesos de su dieta, ¿no? Ustedes saben que nosotros cobramos como trabajador y aportamos 200.000 pesos de su dieta a los trabajadores del Ingenio de la Esperanza, que están llevando adelante una lucha muy importante contra los despidos y que fueron además detenidos en las vísperas de la Navidad y también del Año Nuevo. Siguieron estando detenidos trabajadores y bueno, siguen en esta lucha tan importante para todos los trabajadores del país, como muchos otros que están dando luchas muy importantes también en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Mientras vemos esto de Vidal, por ejemplo, los trabajadores de la Unión Ejecutora Provincial, que hace las ejecuciones de las obras en la educación pública, están permaneciendo en su lugar de trabajo contra los despidos. Es uno de los ejemplos, como tantos otros que estamos viendo, que hoy se están plantando para enfrentar estas políticas, y creo que lo importante es eso, ¿no? Como rodeamos de solidaridad. Los cooperativistas de Monterrico que los llevaron preso porque están defendiendo su fuente de trabajo, le dejaron de financiar la cooperativa. Va a ser agenda entonces de mañana en el diario seguramente. Nico, muchas gracias por haber venido. Andrés, lo mismo. Andrés Aciaí, Nicolás del Caño en el último bloque del diario, que se va primero a una tanda y después le deja su espacio a la continuidad informativa de C5N con Minuto 1 de la mano de Gustavo Fabián Silvestre. Nos reencontramos mañana a las 18 horas acá en C5N.